Bueno, vamos a hablar un poco ya pasando a los temas nacionales de Bolivia. Vamos a hablar de, bueno, el pasado 23 de marzo, hace unos días, se conmemoró el Día del Mar en Bolivia. Y bueno, lo tradicional en este día era grandes desfiles en todos los colegios y a nivel nacional por la reivindicación marítima boliviana. Y este año fue sorpresivo que Rodrigo Paz haya suspendido estos desfiles. Rodrigo Paz, que todos los días no se cansa de decir Bolivia, 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 todo el tiempo. Bueno, justamente parece que lo que dice, lo que denuncia esta verborrea del presidente Paz es justamente su falta de ese carácter nacional, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo de distintas formas, muy condenables, en el caso de bueno, toda la actitud internacional de Rodrigo Paz, pero en este caso, justamente hace unos pocos días que asumió el gobierno de bueno, Kast, la extrema derecha en Chile, Rodrigo Paz fue, se sacó fotos, mientras que Kast anunciaba una política bueno, de restricciones y prácticamente ofensiva en contra de Bolivia, y anunciando que va a construir un muro en la frontera entre Bolivia y Chile, además de bueno, una serie de acciones en contra de los bolivianos en Chile, incluso que si hay trabajadores, porque hay muchos trabajadores bolivianos que van a trabajar a Chile en situaciones incluso muy precarias, en épocas de, bueno, sobre todo con el tema agrario, la agroindustria de Chile. Y bueno, lo que él anuncia es de que les van a exigir que paguen impuestos y bueno, una serie de políticas para ir cerrando Chile a los trabajadores bolivianos en particular y bueno, de otros países también, ¿no? Entonces, esto lo hace mientras Paz aplaudía bueno, la llegada de la extrema derecha al gobierno de Chile. Eh, y bueno, en ese marco, justamente de una política muy agresiva de este gobierno de Cast en Chile contra Bolivia, bueno, Paz suspende los desfiles por el Día del Mar y bueno, asume una posición muy sumisa al estilo de lo que vimos con Estados Unidos, con Israel, bueno, en el caso de Chile, lo mismo, ¿no? Pero no es con Chile en sí, sino es en esencia con el gobierno de ultraderecha que entró en Chile, ¿no? Bueno, mientras Paz suspende los desfiles por el Día del Mar, en Bolivia, trabajadores chilenos siguen reivindicando y siguen solidarizándose con la reivindicación marítima boliviana. Y así es como tenemos, bueno, los compañeros del MST chileno, del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Chile, Partido Hermano, son parte también los compañeros de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional, enviaron un video justamente expresando esta solidaridad de los trabajadores del pueblo chileno con la causa marítima boliviana, que muestra que estos trabajadores chilenos son, se podríamos decir incluso, más bolivianos que el presidente Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco estas imágenes, bueno, esta declaración, estas palabras de nuestros compañeros de Chile. Desde el movimiento socialista de las y los trabajadores, sección chilena de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, expresamos nuestro firme respaldo a la demanda histórica del pueblo boliviano de acceder a una salida soberana al mar. En nuestro continente avanza con fuerza la ultraderecha, promoviendo el chauvinismo nacionalista y la división entre los pueblos, siempre al servicio del saqueo imperialista y los grandes capitales. Frente a ese escenario, la única salida es la organización y la lucha del pueblo y los trabajadores. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la unidad para enfrentar a quienes se enriquecen con la división y la explotación de nuestros territorios. Nuestro enemigo no es el pueblo hermano, sino quienes lucran con la confrontación y el saqueo. Por eso levantamos una posición firme, salida soberana al mar para Bolivia, abajo el nacionalismo de la ultraderecha, por la unidad de los trabajadores de Bolivia, Chile, América y el mundo. Bueno, muy lindas las palabras de los compañeros de Chile. Este saludo muy importante por, bueno, por esta fecha tan importante en Bolivia, del 23 de marzo.
Y claro, como señala el compañero, sin caer en chauvinismos ni mucho menos, eh, aquí la solución y la salida para Bolivia necesariamente es con la unidad de los trabajadores a nivel internacional, ¿no? Algo que va necesariamente por encima y derrotando a los gobiernos que actualmente existen en la región, ¿no? Como el de Cast en Chile y bueno, y el de Rodrigo Paz en Bolivia, ¿no? Eh, bueno, es muy importante y muy emblemático esto porque, y para denunciar a Rodrigo Paz nuevamente, porque no se cansa de hablar de Bolivia mientras muestra su sumisión, incluso en este tema histórico tan sentido para Bolivia y en muchos otros temas, ¿no? Es muy importante señalar, bueno, algo que pasó en las últimas horas, bueno, el día de ayer, eh, hubo una votación en la ONU donde se condenó lo que fue la esclavitud, el esclavismo en África, como un crimen contra la humanidad en general. Y bueno, como era de esperarse, Estados Unidos y Israel se opusieron. Para ellos está bien la esclavitud, eso es lo que demuestra esta votación, porque claro, son esclavistas, ¿no? Es lo que estamos viendo, son genocidas, esclavistas, ¿no? Pero lo vergonzoso fue que el gobierno de Rodrigo Paz se abstuvo, ¿no? O sea, Rodrigo Paz está, claro, era demasiado aberrante que se opongan y que estén a ese nivel, pero se abstuvieron junto con pocos países que consideran que, bueno, es mejor no hablar de la esclavitud. ¿Qué pensamiento? Bueno, de hecho, se posicionan a favor de la esclavitud, ¿no? Esa es la posición que Rodrigo Paz está asumiendo y su gobierno en nombre de Bolivia, y tenemos que decir claramente que no es un gobierno que tenga la legitimidad para hacer esto. Tenemos que recordar que Rodrigo Paz más bien justamente ganó por expresar una posición diferente a lo que actualmente está haciendo su gobierno. Fue una votación en contra de la extrema derecha de Tuto, Doña Medina, Manfred, y Rodrigo Paz apenas ganó las elecciones se pone a aplicar esa política, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Por eso no tiene esa legitimidad. La elección Rodrigo Paz la ganó gracias a Lara y ya lo echó prácticamente a Lara, prácticamente suspendió la vicepresidencia en el país de forma inconstitucional, lo que le quita totalmente legitimidad. Es un gobierno que está violando constantemente la Constitución y bueno, más adelante veremos algunos de los puntos concretos al respecto. Pero en ese marco tenemos que tener claros, es un accidente histórico que Rodrigo Paz esté ahí, no representa su política a Bolivia y al pueblo trabajador boliviano. Eso se lo ha visto a los pocos días que asumió cuando intentó su decretazo y fue derrotado en las calles por la movilización de la COP. Y su política internacional de la misma forma, ¿no? No representa el sentir del pueblo boliviano. Es básicamente bueno, es un accidente histórico que Rodrigo Paz esté ahí, es un gobierno que no goza de legitimidad para hacer lo que está haciendo y que, bueno, va a ser tarde o temprano puesto en su lugar y lo está haciendo cada vez con las movilizaciones que van arrinconando cada vez más este gobierno, ¿no? Bueno, hablaremos de eso en los siguientes puntos. Pero bueno, un saludo y bueno, agradecer este pronunciamiento de los compañeros de Chile, del MST, de la UITSI en Chile. Un saludo muy importante que hicieron desde los trabajadores chilenos a Bolivia en este Día del Mar, mostrando que el internacionalismo proletario, el internacionalismo de los trabajadores es mucho más fuerte y busca realmente solucionar los problemas históricos de todos los países por encima de los discursos nacionalistas vacíos de la derecha como es Paz y Cast. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar de las elecciones subnacionales.